En el año de 1628 nació en Eslow, Inglaterra, un muchacho a quien se le llamó Juan. En inglés era John Bunyan. John Bunyan creció en un lugar como en aquel entonces, estamos hablando de 400 años de aquí para atrás, con limitaciones, labrando, trabajando, esforzándose, y cuando llegó a joven se casó. Cuando se casó Juan Bunyan, el suegro le regaló 2 libros. Bunyan había aprendido a leer bien, así que comenzó a leer esos libros. A raíz de su lectura, él decidió servir a su Señor, a su Salvador. A causa de su predicación, fue preso mucho tiempo. Más de 12 años estuvo en las frías y hediondas cárceles de Inglaterra. Estando en la cárcel, él dio a luz 2 libros. El primero se llamaba La Gracia Abundante y el segundo se llamó El Progreso del Peregrino. El libro del Progreso del Peregrino habla de un hombre que se llamaba el peregrino, que salía de ese lugar llamado la ciudad de la perdición y quería llevarse a su familia, pero la familia no quiso ir con él. Quiso llevarse a otros porque la destrucción caía sobre esa ciudad de la perdición, pero no quisieron. Así que él comenzó a salir hasta que un hombre llamado evangelista le mostró el camino, y así poco a poco fue en busca de lo que en el libro se llamaba la ciudad celestial. Me gusta la historia porque cuando yo era niño miré muchas veces la película El Progreso del Peregrino. Hoy estamos en la actividad de la graduación de hermanos que, al igual que el peregrino, comenzaron de un punto y van a terminar en otro punto que hoy quisiera resumir en 4. Así que vamos a identificarnos y vamos a ver de alguna manera estar también nosotros colocados en uno de estos lugares. El primer punto al cual nosotros tenemos que pasar para ser siervos de Dios, es convertirse a Jesucristo. Religiones hay muchas, y lamentablemente se nos ha enseñado que todos buscamos al mismo Dios, cosa que no es cierto. Dios nos dice cómo seguirlo, no somos nosotros quienes decimos cómo seguirlo. Así que si nosotros no seguimos a Dios como Él quiere, entonces no es el mismo Dios. La Biblia dice, no voy a leer detenidamente los textos porque el tiempo se nos va a hacer largo, y algunos creo que ya les está dando hambre. Así que el Señor Jesucristo le dice a sus siervos: ustedes tienen que entrar por la puerta angosta y tienen que caminar por el camino angosto. Se los voy a leer, está en Mateo capítulo 7 versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amada familia, en aquel entonces habían muchas religiones. Estaban los fariseos, los que creían que eran puros, eran inmaculados, intocables, una religión. Estaban los saduceos, que decían que eran los libres, que los que podían mezclarse con las prácticas de los griegos, la cultura.
la ciencia. Esos eran los saduceos. Estaban los esenios, un grupo que se había alejado, que pensaba que la santidad estaba en no hacer nada. Estaban los celotes. Los celotes eran hombres que se levantaban en contra del gobierno, llevando la libertad al pueblo. Estaban los herodianos. Los herodianos eran los que creían que el sumo sacerdote traía la luz al pueblo. Y así habían muchos, como los que seguían a los escribas, que eran los que creían que la minuciosidad en la palabra era la salvación. Habían muchas religiones, y esas religiones tienen algo que se llamaba abolengo. La palabra abolengo significa que se habla bien porque es de familia. En esta familia nací y en esta me muero. Yo lo he escuchado muchas veces, y a eso se le llama abolengo. Y también había reputación. Es que no soy de cualquier iglesia, soy de la primera iglesia, la que tiene más miembros, esta que canta mejor, la que tiene mejores grupos, la que tiene algo especial y que sus pastores son licenciados o algo parecido. Había reputación, había fama, había recorrido. Pero Jesucristo les dijo que había un lugar que no todos miraban, había un lugar que no todos querían. Y ese es el lugar que habrían de escoger. Entren por la puerta estrecha, porque entrar a la salvación es estrecho, socialmente hablando, económicamente hablando, y seguir por la vida cristiana también es estrecho, humanamente hablando, socialmente hablando, espiritualmente no, por supuesto. Así que el Señor le dice a sus discípulos que tenían que entrar por la puerta. Y ese es el primer camino por el cual, o es el primer paso por el cual tenemos que pasar como hijos del Señor, como siervos del Señor. El que no es convertido no puede ser siervo del Señor. Escuchen lo que les voy a decir. En el hebreo, la repetición de las palabras significan énfasis, significan redundancia a veces, pero tiene que ver con llamar mucho la atención. Así que habían personas que le decían Señor, Señor a Jesucristo, y no solo a Él. Él decía que en el futuro habrán personas diciendo Señor, Señor. Nosotros hicimos milagros, nosotros hablamos en lenguas, nosotros levantamos enfermos, nosotros profetizamos, nosotros predicamos, Señor, Señor. Mateo capítulo 7, no lo vamos a ir a ver por razones de tiempo. Dice en el versículo 23 de Mateo capítulo 7, y yo les voy a decir, apartaos de mí, que no os conozco. Si usted llega al Palacio Nacional y dice Señor, yo quiero entrar porque conozco al presidente, permítame decirle que usted no va a entrar. Para que usted entre al palacio, el presidente lo tiene que conocer a usted. Para que usted entre a mi casa, usted no solamente tiene que decir yo conozco a Abraham Viegues. Para que usted entre a mi casa, yo tengo que conocerlo a usted. Así que decir que conocemos al Señor, cualquiera lo puede decir. Si usted llega a la embajada y dice yo conozco al embajador, usted no va a entrar, se lo estoy diciendo de manera lógica y razonable. Usted no va a entrar a la embajada si usted dice que conoce al embajador. Tiene que decir el embajador, yo lo conozco. Y para que el Señor nos conozca, tenemos que escuchar su voz. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No se trata de que usted conozca a Dios, se trata de que Dios lo conozca a usted. Se trata de que usted viva delante de Él y que haya un nacimiento como aquel que le decía Jesús a Nicodemo. Entonces hemos pasado el primer paso para ser siervos de Dios. Así que algunos hasta predican, pero no han pasado por el nacimiento.
Algunos tal vez levantaron la mano, algunos hicieron una oración porque el papá les dijo: te doy 5 o 10 quetzales si pasas al púlpito y haces una oración de fe. Algunos lo hicieron por la Marta, por la María, algunos fue por el Pascual, por el Roberto, y creyeron que estando ahí iba a ir tal vez mejor en su vida económica. El punto es de que a veces son intereses más que darnos al Señor. Así que esa es la puerta estrecha. El primer paso para ser siervos de Dios, hermanos, es ser conocidos por Dios. Y me gusta decir lo que voy a decir. Ser conocidos por Dios es vivir cada momento sabiendo que sus ojos están encima mío. No ante la gente, porque la gente nos mira y lo que vivimos ante ellos se llama religión. Pero lo que tenemos con Dios se llama salvación. El segundo punto tiene que ver con el llamamiento. Cuando Jesús miró a Mateo, le dijo: sígueme. Cuando encontró a aquellos 4, a Pedro, a Jacobo, a Juan, ustedes se acuerdan, les dijo: venid en pos de mí. Hay un llamamiento. Para ser siervos de Dios tenemos que tener un llamamiento. Y no somos nosotros los que encontramos a Dios. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 16 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Así que, hermanos, permítanme decirles que ustedes no eligieron estar aquí. Dios los eligió para que ustedes estén aquí. Y es algo que nos cuesta entender. Cuando yo le entregué mi vida al Señor para que Él me use, ustedes me conocen y a veces hasta vergüenza me da decirlo. Yo boxeaba para el equipo de Guatemala. Yo fui seleccionado nacional como boxeador. Yo boxeaba en otros países para nuestro país de Guatemala. Y el Señor me tocó y yo pensaba: tengo tanto que hacer, tengo futuro, económicamente no tengo necesidad. Y los pastores andan con su mochila, con sus botas de hule hasta por allá abajo. Eso me tocó a mí. Eso no es para mí. Pero yo sabía que Dios me había llamado. Aquí dice el Señor que el mismo Espíritu del Señor le daba testimonio a mi mismo espíritu. No solamente que era hijo de Dios, sino que esas palabras que escuchó Mateo: sígueme, habían sido para mí. Venid en pos de mí. Y me gusta la palabra en pos de mí porque es a la par mía. Así que el segundo punto es el llamamiento al discipulado. Y ese discipulado, hermanos, tiene que ver con compartir continuamente con el Señor. Es caminar con el Señor. Es comer del Señor. La Biblia dice, y me gusta la primera estrofa del coro, del himno lema que los hermanos dicen: enseña la palabra. Hermanos, ¿cómo conocemos al Señor? El Señor dice: vengan en pos de mí, caminen conmigo. Pero ¿cómo vamos a caminar con el Señor? No vamos a caminar asistiendo a una iglesia, no vamos a caminar haciendo actos litúrgicos. Vamos a caminar a través del conocimiento de la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas sostenéis la vida eterna, ellas hablan de mí. Y a medida que nosotros estudiamos la palabra, abrimos y disfrutamos la palabra, vamos a cerciorarnos, asegurarnos, convencernos de que estamos caminando en pos de Él. Caminamos a la par del Señor. Y lo voy a decir sin temor, porque soy siervo del Señor. El Señor no escogió lo mejor. Lo que ustedes miran aquí no es lo mejor, la nata de la sociedad de Varías. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? De lo peor escogió el Señor. ¿Así dice? De lo peor escogió el Señor. Miren este pelón que está aquí. Está lleno de errores, lleno de problemas. He lastimado el corazón del Señor. Pero el Señor me llamó para servirle, y en eso está su gloria. Hay algo que me gustó. Un escrito del señor John MacArthur dice que Jesucristo escogió lo peor. Eran galileos, apenas alcanzaban a leer alguna palabra de los escritos. Por religión tenían que saber la palabra, pero por cultura les costaba tener que ir a la palabra. Escogió lo peor. Decía que, lo digo con autoridad pastoral, allá hay unos con corbata blanca, no son lo mejor.
Aquí hay otros que han decidido servir al Señor. No son lo peor, perdón, no son lo mejor, no son lo peor. Nosotros somos lo peor. Y cómo me gusta decir eso. Los 12 discípulos, uno, eran lentos para oír, no les gustaba escuchar. Dos, no eran humildes. Jacobo le dijo a su mamá: mami, decirle a Jesús que cuando Él venga en su gloria me siente a su izquierda y a Juan a su derecha. Sí, dijo la señora de Zebedeo, y le dice a Jesús: sobrino, porque era su sobrino, por favor, cuando estés en tu reino, sienta a uno de mis hijos a tu izquierda, a uno y otro a tu derecha. ¿Y saben qué pasó con los otros? Se enojaron. Humildes eran, no eran humildes, no confiaban. No confiaban. Eran hombres que no confiaban. ¿Sabe cómo los llamó el Señor en Mateo? Hombres de poca fe. Así los llamó. Y cuando vamos a Mateo 28 dice que algunos todavía dudaban. No se comprometían. Y gente así, ¿para qué queremos nosotros? Dijo un pastor una vez. No se comprometían. ¿Saben qué pasó cuando vinieron aquellos hombres, aquella turba, para agarrar a Jesucristo? ¿Saben qué hicieron los discípulos? No hicieron una valla y dijeron: lo que hay con el maestro, hay con nosotros. No dijeron eso. Dice la Biblia que se escurrieron y cada quien agarró por su camino. ¿Había compromiso en esos hombres? Pues no. Y eran débiles. Y cuando hablamos de que eran débiles, pobrecitos, cuando uno de ellos sacó la espada, apenas le pudo cortar la oreja a uno que ni siquiera era soldado, era un siervo nada más. ¡Qué buenos eran esos hombres! No eran nada buenos. Y por eso es de que la gloria es para Dios, porque de las personas, dice la Biblia allá en 2 de Corintios capítulo 4, tenemos este tesoro en vasos de barro, porque el barro tiene amebas, el barro es pateado, el barro es sucio, el barro está abajo. Y ese barro es el que constituye este vaso donde está el tesoro del Señor, dice el apóstol Pablo. Y por eso que es que en Hechos capítulo 2, cuando hablaron estos inútiles, la gente se maravilló, la gente se admiró. ¿Saben por qué se admiró? Porque estaban haciendo maravillas. Porque solo eso puede suceder cuando Jesucristo trabaja en nosotros. Así que me volteo para acá. Ustedes son lo peor, pero Dios va a hacer maravillas a través de ustedes, porque Dios hace maravillas a través de lo peor. Y eso es lo que me gusta a mí de Jesucristo. Él hace maravillas. Hace muchos años le quise enseñar a mi hija que no es nada más de levantar la mano, de que hay que trabajar. Y salí a vender aguacates de casa en casa. No sé si algún día pasé por su casa, pero agarré mi morralito y a mi hija de 7 años le crucé su morralito y nos fuimos de casa en casa a vender aguacates. Yo era pastor de la iglesia donde estoy pastoreando ahora, así que llegué y la gente me decía: ¿qué? ¿No le pagan? ¿No tiene pisto? ¿Qué le pasa? No, yo quiero enseñarle a mi hija que no es nada más de levantar la mano, que el pisto se gana. ¿Y qué vende? Me decían: aguacates, vendo aguacates. ¿Qué cuestan? Y me preguntaban: ¿es bueno? Yo les contestaba: sí, es bueno, pero me daba un poco de duda, porque ¿qué tal si el aguacate se había caído solo? ¿Qué tal si el aguacate se había golpeado? O tal vez había pasado unos 4 o 5 días de maduro, entonces estaba feito. Yo decía: sí, es bueno, pero tenía mis dudas. Pero cuando me hablan de Jesucristo, me preguntan que sí funciona, yo no tengo dudas. Jesucristo hace maravillas con aquellos que le dan su mano para ser discipulados por Él. Así que el tiempo que pasaron estos hombres a la par de Jesucristo fueron para que ellos se hicieran grandes discípulos y después cambiaron al mundo. 12 hombres chuecos, tercos, necios, faltos de fe, débiles, infieles, pero Dios hizo maravillas a través de ellos, de tal manera que ahora son millones los que han conocido a Jesucristo a través de ellos. ¿Qué va a hacer el Señor a través de ustedes? A ver. Tercero, los envió. Por cierto, esa palabra que se usa para discipulado es matetes.
ustedes son matetes del Señor, son discípulos del Señor, pero hay otro paso, ahora es enviarlos, y es lo que decía el hermano Luis en su oración: van a ser enviados, van a ir para afectar al mundo, y vamos a salir. Cuando el Señor ascendió al cielo, hermanos, haciendo un estudio concienzudo de la palabra, nos damos cuenta que Jesús no pasó 3 años con sus discípulos. Él pasó solamente 18 meses con sus discípulos. Solamente 18 meses en un curso intensivo donde comían con Él, se sentaban con Él, caminaban con Él, lloraban con Él, vieron sus milagros, repartieron el pan cuando se multiplicó para 5,000 personas, lo vieron caminar sobre las aguas. Todo fue junto al Señor durante 18 meses y después ¡pam!, se fue. Hay un viejo allá abajo, bueno, no está aquí ahora, que es muy amigo mío, que se llama Aurelio Terraza. Y un día me dijo: Abraham, este carro es para usted. Me mostró las llaves, había un Suzuki ahí, yo nunca había manejado un carro. Y me dijo: ¿sabe manejar? No, le dije, venga para acá. Y me llevó a la pista, me dijo: este es el clutch, este es el freno, esta es la palanca, esta primera, segunda, tercera, cuarta, retroceso, y ya está. No vaya a meter sino el clutch aquí. Y ¿ya vio? Sí, ya vi. ¿Ya aprendió? No, le dije. Bueno, está bien, otra vez. Y aquí es el clutch, primera, segunda, tercera. ¿Ya vio? Ya vi. ¿Ya aprendió? Ya. Bueno, ahí está su carro, adiós. Y se vino. ¿Y ahora qué? Le dije. Le pregunté si ya aprendió, usted me dijo que sí. Tragué espeso y el carro comenzó. Así fue como Jesucristo dejó a sus discípulos. Otra de las experiencias que a mí me llaman mucho la atención es cuando murió mi madre. Usted conoce la historia. Mi madre se ahogó en un temazcal, en un chuj decimos. Y mi hermano tenía 14 años. El otro año se fue a estudiar a Guatemala. Y mi papá fue a dejar a su hijo de 14 años a la capital, solito, no conocía a nadie, y lo fue a dejar y lo metió a la casa, lo fue a colocar sobre el cuartito, sobre un catre donde habría de dormir, y salió y le dio su billetito de A20 tal vez, no sé, y se fue mi papá. Y mi hermano me cuenta que él se quedó mirando hacia donde estaba mi papá, y él dice que quería que su papá lo volteara a ver. Y Chepe Diego se fue y no volteó a verlo, y se fue de una vez. Mi hermano dice: me abandonó, mi mamá se acaba de morir y mi papá me está abandonando, no tengo vida. Así fue que se quedaron esos discípulos después de 18 meses. Fueron adiestrados, fueron enseñados, fueron acompañados, y de repente Jesucristo, ¡pum!, se fue. Dice la historia, usted puede cerciorarse, puede averiguar que la jirafa da a luz a sus hijos más o menos de 2 metros de altura. La jirafa da a luz parada, bota a su bebé, ¡pum!, cae el bebé, ¡plum, plum!, cae como de unas sus 80, 90 libras, el bebé cae. Y el bebé se levanta, y cuando se hubo levantado, la jirafa mamá le pega una patada para que se caiga, y la jirafa se levanta otra vez, la jirafita chiquita se levanta otra vez, y la jirafa le vuelve a pegar una patada. ¿Saben por qué? Porque aquí en esta vida hay que correr, y tu mami no siempre va a estar con vos. Esa es la enseñanza que nos deja la naturaleza a través de la jirafa pateando a su hijo. Y lo mismo pasa con ustedes, hermanos. No siempre va a estar el profesor respondiendo a sus preguntas. Y esto decía el profesor: cuando algún día les pregunten de divorcios, algún día les pregunten de nuevas nupcias, algún día les pregunten acerca de la nueva era, algún día les pregunten de qué significa tal versículo, o algún día algo acerca de la administración de la iglesia, y ustedes van a decir: mata wal ay chamuesto el hueto. Pero ustedes ya recibieron la patada, ahora la van a recibir, y de aquí olvídense. Si quieren una cita, pues el doctor cobra 200 por consulta, y el pastor debería cobrar lo mismo. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos, dijo Mateo capítulo 10, versículo 16. ¡Pah! Los envío. A veces parece injusto. La naturaleza a veces es injusta.
parece injusta. Dice que el águila hace su nido con espinas, espinas muy fuertes, muy puntudas, y luego se arranca plumas de su pecho y cubre el nido de plumas, y ahí coloca sus huevitos. Después los empolla y salen los hermosos animalitos, los pichoncitos salen y son felices cuando la señora águila les trae su comida. Pero cuando mira que ya tienen alas, tira las plumas hacia el vacío para que las agujas las comiencen a pinchar, y ya cuando ya están pinchadas se tienen que salir a la orilla porque no pueden estar dentro del nido porque ahí ya se pinchan, y cuando están en la orilla los empuja la mamá águila y ahí van los pobres para abajo, se mueren si no abren las alas. Tienen que abrir las alas porque Dios no va a bajar del cielo y aquí está resuelto, no. Dios les dio capacidad, Dios les dio un tiempo de formación, les dio el privilegio de estarse educando, adiestrando, formando y todo lo demás. Y ahora reciben su patada y ahí van para el vacío, hermanos. No va profe con ustedes, pero Jesucristo sí va con ustedes. Mateo 28 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, así que no se preocupen. Y hay otra parte, Hechos capítulo 1, dice: y recibiréis poder. El Espíritu está con nosotros, dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 4, hemos sido sellados con el Santo Espíritu. O sea que ustedes llevan poder. Si no lo usan, esa es otra cosa. Echen mano del Evangelio, dice la Biblia, así que úsenlo. Dice que allá en Estados Unidos un señor encontró un pozo petrolero. ¿Cuánto tiempo llevo, hermanos? Se me olvidó ver el reloj. 15 minutos. Un señor encontró un pozo petrolero y amarró un chorro de caballos frente a su Rolls Royce, que era uno de los carros más finos en aquel entonces. Entonces alguien le dijo: señor, ¿por qué amarró a sus caballos enfrente del carro? Y él dijo: es que el carro necesita muchos caballos de fuerza para caminar. Y alguien le dijo: no, hombre, si ahí adentro hay 300 caballos de fuerza. Así ustedes no busquen afuera, no estén buscando. Ahí adentro ustedes llevan la fuerza. El Espíritu Santo es su poder. El Señor va con ustedes todos los días hasta que nos vayamos con el Señor. Así que los están pateando aquí en Adonai. Pero el Señor va con ustedes. ¿Por qué? Porque hay que trabajar mucho todavía. El último punto que sufre o que pasa un siervo de Dios es el martirio. Y me gusta esa parte de Mateo 10:16 donde dice: he aquí os envío como a ovejas en medio de lobos. Cuando el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. A ver, hagamos una pregunta, hermanas. Si usted busca los condimentos, ¿cuál es el más barato? ¿Es caro el consomé? Sí. ¿El ajonjolí? Sí. ¿La pimienta? Sí. ¿El clavo? Sí. ¿El azafrán? Sí. De todos, ¿cuál es el más barato? El achiote. Gracias, hermanos, caro. Lo más barato es la sal. Ahí está lo más barato. Aquí está lo más barato. Pero ¿saben qué? Sin eso barato, el mundo no tiene sabor. Sin ese barato, el mundo se pudre. Sin esto barato, nadie va a poder disfrutar su vida, menos en la eternidad. Así que lo barato para el mundo realmente es lo valioso para Dios. Y el Señor nos manda a estar fuera, no solamente para estar fuera, sino para que allá en su tiempo no nos valoren, porque la sal no es valorada. Así que cuando vamos al martirio, tiene que ver con el sufrimiento de cómo se mira al siervo de Dios. Pedro fue llevado ante el concilio y fue lastimado, fue chicoteado, barejoneado, maltratado. Y cuando él sale allá en Hechos capítulo 5 versículo 41, dice la Biblia que él salió gozoso, porque qué honor fue para él sufrir por Jesucristo. Qué rico se siente cuando es por Jesucristo. Pero si es por ladrón o por pícaro o por mentiroso, ahí sí trague sus chicotazos. Pero cuando es por Jesucristo, ríase
ríase, porque grande es su galardón en el cielo. Y el último texto, Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y de esos discípulos del Señor, 11 murieron cruelmente, solo uno murió por enfermedad. Ustedes saben quién fue, ni se los voy a decir. Todos murieron cruelmente, fueron matados. Uno murió de ancianito nada más. Así que, hermanos, hay un proceso. Ya pasaron por el primero, que fue la conversión, amén. Pasaron por lo segundo, que fue el adiestramiento a través de un discipulado, un estudio concienzudo de la palabra del Señor, amén. Ahora son enviados, y en su tiempo, si pasan por un tiempo de dolor, piensen: si es por el Señor, aleluya, y si no, entonces es problema de ustedes. ¿Saben ustedes que Juan Bunyan, ese hombre del cual les hablé al principio, que nació en 1628, en la cárcel escribió su libro El progreso del peregrino? Y en todo el mundo, el libro más leído aparte de la Biblia es El progreso del peregrino. Ha sido traducido a más de 200 idiomas. Y casi todo creyente, casi, no todos, pero casi todos han tenido el contacto con el progreso del peregrino. Mis amados hermanos, es la historia del estudiante de Adonai. Es su historia y es mi historia hasta que nos veamos con el Señor. Si usted ya se ha convertido, usted está siendo llamado para vivir día a día con Jesucristo, que es el discipulado, y después salga de su casa. ¿Por qué? Porque la sal es inútil cuando está dentro del salero. Para nada sirve la sal dentro del salero, ni de adorno. Fuera del salero encuentra su razón de ser. Y después, aunque nos maltraten, hermanos, aunque nos maltraten, no esperen que les soben la leva, no esperen que los chineen, los abracen. Y si en algún momento sucede eso, no crean que va a ser para siempre. No, el Señor tiene algo especial para ustedes, pero solo es una sombra la que vamos a ver en esta tierra. Aquí realmente es un tiempo de dificultad, de abrir brecha, de rajar ocote, dijo un pastor una vez, de hacer piocha, hacer hacha, trabajar duro. Y el cuerpo es para desgastarse. Dicen los científicos que la energía no se acaba, sino que se renueva. Y eso dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 también, que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermanos, esos son los estudiantes y eso es lo que celebramos. Y para eso vamos todos. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.